Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Pues vamos a empezar la entrevista y empecemos con una pequeña descripción, una pequeña presentación, quién eres, qué haces, cómo es tu emprendimiento, todo eso. Hola Argelia, muchas gracias por invitarme. Yo soy Edward R. Ángel, soy el creador del juego Procrastinator, que es un juego 100% diseñado y fabricado aquí en México, específicamente en el estado de Jalisco. Y se trata de un juego de sátira en donde nos burlamos de la inteligencia artificial, del miedo a que las máquinas nos reemplacen y de las situaciones que se dan en la vida laboral cotidiana moderna. Ok, ok, súper interesante. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que vendría siendo cuáles son los retos y oportunidades a las que te enfrentas en todo este campo del emprendimiento cultural y de los creativos y todo esto. En el aspecto lúdico, que es en el área en donde yo me desenvuelvo con mis juegos de mesa, uno de los retos es que no hay un mercado muy grande o digamos un mercado muy popular respecto a los juegos de mesa de diseñador o como les llaman independientes o en términos más populares juegos de mesa indie. La mayoría de las personas que juegan juegos de mesa juegan los juegos clásicos como Turista, como Monopolio, como Conecta 4, etcétera, ¿no? Los juegos que son ya conocidos. Sin embargo, hay una cantidad muy grande de juegos de mesa que son de tipo independiente que no son conocidos por la vasta población, sino que ocurre que solamente algunos nichos llegan a conocerlos en eventos, en conferencias, en convenciones, etcétera. Ok, ok, entonces entiendo que puede ser algo difícil como sobre todo en en tu línea que es todo lo de la creación de juegos de mesa y eso. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que las políticas públicas actuales apoyan o limitan a emprendedores creativos como tú? Bueno, las políticas públicas, en este caso, en el área lúdica, creo que ha habido buen apoyo por parte del gobierno, al menos del estado de Jalisco, específicamente la Secretaría de Cultura, puesto que ha habido algunos eventos en los que yo he participado, en donde se nos dan espacios precisamente para poder presentar nuestros juegos y dar a conocer nuestras propuestas. Sin embargo, es muy limitado, desafortunadamente, el presupuesto no es mucho y tan es así que ese tipo de eventos pues no se llenan demasiado. Mucha gente no concurre porque pues hace falta pues mayor, eh, una mayor cobertura, ¿no? Del evento que se dé a conocer mejor. Ok, entiendo. Y bueno, siguiendo en la línea de políticas culturales y todo esto, ¿crees que hay suficiente infraestructura y recursos para emprendedores culturales y creativos en México? Sobre todo aquí en Jalisco, que pues es como la zona en la que operas, pues es el estado de la ciudad de Guadalajara en donde tienes tu emprendimiento. Definitivamente eso es un tema muy importante el que mencionas. En México no creo que exista la infraestructura ni los recursos para creativos en México. Desde el punto de vista, empezando precisamente por el área de manufactura, uno de los retos a los que nos hemos enfrentado, y no solamente yo, sino muchos diseñadores, es que hay pocos o ningún fabricante de juegos de mesa que esté especializado en juegos de mesa en los estados. Conocemos un par dentro de la República Mexicana, pero normalmente hacen sus propios juegos y no hay una manufactura y el equipo y la infraestructura necesaria pues solamente se encuentra en China. Ok, muy bien, pues qué interesante. Uno pensaría que tal vez sí habría como un poco más de cantidad de oportunidades, sobre todo para manufacturar pues todo esto que es la parte como física del juego. Pero sí, no sabía que existía esa problemática en específico. Bueno, ahora yendo más como a lo social, pues la siguiente pregunta lleva más precisamente a ese tema. ¿Consideras tú que las políticas culturales en tu región fomentan la diversidad y la inclusión en proyectos como el tuyo, obviamente, de todo esto de juegos de mesa, del tema lúdico? Sí, bueno, en este caso la inclusión y la diversidad pues no se ven afectados. De hecho, al contrario, creo que han sido apoyados muy significativamente por parte de las políticas, al menos en el estado de Jalisco.
y no creo o no he visto alguna situación en donde se impida o se limite el trabajo de algunos diseñadores por cuestiones de diversidad en lo absoluto. Ok, muy bien, me alegro de escuchar eso. Y bueno, vamos con la penúltima pregunta. ¿Tú como emprendedor cultural vives de lo que haces, pues de tu emprendimiento, lo que es el juego de mesa que estás desarrollando? No, no vivo de mi emprendimiento. Mi emprendimiento es precisamente algo que he estado creando desde el 2018. Este es una editorial que se llama Rol MX, la cual pues puedes encontrar aquí en la liga www.rolmx.com. Y precisamente pues cuando la fundamos pues la hicimos como un proyecto adicional. El mercado, la cantidad de ventas o el tamaño del nicho no es lo suficientemente grande como para que una persona, al menos nosotros, no podemos vivir de eso, así que lo manejamos como un proyecto pues adicional a nuestras actividades que nos reportan más ganancias. Ok, muy bien. De hecho, sí, he tenido la oportunidad yo de escuchar o de ver pues anécdotas de sobre todo las personas que están como en el ámbito de la creación, todo esto del arte. Sí es bastante común el caso en el que tengan que como tener otra actividad aparte de pues su emprendimiento cultural o su arte que ellos disfrutan, o al menos es lo que he visto. Entonces, vamos con la última pregunta. ¿Qué tan viable es en tu experiencia sostener un emprendimiento cultural, bueno, en el sector cultural, ya como en el largo plazo, ya de manera pues casi que permanente, pues? Honestamente lo veo complicado. Esto por las cuestiones que mencioné anteriormente. No tenemos una infraestructura de manufactura que ayude a sostener precios bajos. El mercado es muy limitado, no es muy popular como en otros países en donde las convenciones atraen a decenas de miles de personas. Aquí sí hay convenciones, tanto privadas como públicas, pero la cantidad de personas que asisten pues no llegan ni a 2,000, quizá 2,500, quizá la más popular. Y esto es, no hay una cultura lúdica establecida en el país al momento de esta entrevista y que es algo que pues sí se está trabajando en diferentes grupos, al menos en el estado de Jalisco hay un grupo que se llama Juegalajara, que es una asociación pues de personas emprendedoras como tu servidor, que buscamos precisamente crear pues esa base para impulsar tanto nuestros diseños como los diseños de otras personas y dar a conocer que hay otras opciones de juegos además de los juegos clásicos. Ok, Edward, pues muy interesante tu emprendimiento, muy interesante el proyecto que estás desarrollando. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Muchas gracias a ti por invitarme.